Buenas tardes, docente José Ángel Martínez Flores. Aquí las encargadas de exponer esta charla es la estudiante Racero Mariana y Yarisbe Cubilla. Estaremos hablando y destacando 3 puntos muy importantes sobre lo que fue la historia en Panamá. De primer punto hablaremos sobre la lista de los 10 primeros presidentes de la República de Panamá hasta nuestros días. En primer punto tenemos al presidente Nicolás Valencia. Él nació el 21 de agosto de 1938 en Aguadulce, en Panamá. Fue político, economista panameño. Ocupó el cargo 41 de la presidencia de Panamá el 11 de octubre de 1984 hasta su división el 27 de septiembre de 1985. En la educación Ártico Valencia, este presidente completó sus primeros 2 años en la escuela de Belisario Porra. También cursó en la Universidad Estatal de Carolina del Norte, obteniendo una licenciatura en Ingeniería Agrícola en 1959. En su carrera internacional a nivel nacional desempeñó roles significativos como vicepresidente del Banco Municipal de América. En los logros y desafíos como presidente, durante su breve mandato, Ártico Valencia incrementó el crecimiento económico y redució el déficit fiscal. Sin embargo, medidas causaron malestar, pero esto no impidió a que su mandato floreciera. Eric Arturo del Valle, graduado por la Universidad Estatal de Luisiana en los Estados Unidos. Dirigió varias empresas privadas y ocupó el cargo en la administración pública, donde llegó a ser el vicepresidente de la Asamblea Nacional en 1968 como líder del Partido Republicano. Del Valle desempeñó la función del presidente hasta 1988. A lo largo de sus mandatos, los continuos conflictos con el verdadero hombre fue del país, el jefe de las Fuerzas Armadas, Manuel Antonio Noriega, debilitaron su posición en 1988 e intentaron una maniobra política para la Asamblea Legislativa, destituyéndose a Noriega como jefe del ejército, pero Noriega se hizo con el control de la Asamblea. Solís Palma, político nacido en la provincia de Los Santos el 3 de diciembre de 1917 y falleció en la ciudad de Panamá el 6 de noviembre del 2009. Estudió su primaria en la Escuela de República de Honduras y secundaria en el Instituto Nacional. Sus primeros pasos políticos fue como dirigente y estudiante del Instituto Nacional. En 1943 ya ocupaba el cargo de director catastros y en el 1951 ocupó la dirección de la Caja de Seguro Social de Panamá. Fue político, contador y educador panameño. Fue nombrado de manera provisional como el presidente número 43 de Panamá el 26 de febrero de 1888 al 31 de agosto de 1989. Su ascenso como presidente se produjo tras la imposibilidad del vicepresidente Rodríguez de asumir la presidencia debido a circunstancias políticas. Francisco Rodríguez, presidente número 44 de Panamá. En su trayectoria, perteneció al Partido de la Revolución Democrática. Antes de su breve mandato como presidente de Panamá, desempeñó como vicepresidente de Eric Arturo del Valle. Fue designado presidente mediante el acuerdo número 2 del Consejo Nacional del Estado el 31 de agosto de 1989 y asumió la presidencia el 1 de febrero de 1989, cargo en el permaneció por 3 meses. Su periodo finalizó con la invasión de los Estados Unidos. Los últimos 14 años se ha dedicado a ser consultorista sobre desarrollo financiero y ha preparado programas para el BID y de las Naciones Unidas. Trabajó en el Ministerio de Agricultura y Comercio e Industria
en 1962 y en 1964 pasó a la Dirección de Planificación, lo que es hoy el ministro de Economía y Finanzas, y llegó a ser el director del presupuesto de las naciones. Guillermo Endara fue el primer presidente de la República de Panamá en la era democrática que surgió tras la invasión del ejército estadounidense, ocurrida el 20 de diciembre de 1989, para sacar al dictador Manuel Antonio Noriega del poder de facto instaurados el 11 de octubre de 1968 por los militares. Endara Galimani administró un país virtualmente destruido, con las arcas vacías, el desempleo y la carencia, y las instituciones habían sido saqueadas, entre muchas otras cosas más. Se distinguió como jurista, político, abogado en el ejército hasta el día de su fallecimiento, el 28 de septiembre del 2009. Endara tenía ascendencia ecuatoriana por parte de sus padres y española por parte de su madre. Realizó estudios en la Universidad de Nueva York y se licencia en Derecho y Ciencia Política. Durante su mandato, Endara enfrentó desafíos significativos, incluyendo la construcción del país después de la invasión y la consolidación de las instituciones democráticas. Guillermo dejó un legado importante en la historia de Panamá. Como líder contribuyó a la restauración de la democracia y la estabilidad en tiempos de cambio. Pérez Vallarino nació en la ciudad de Panamá, hijo de Ernesto Pérez Vallarino y María Enriqueta González Delgado. Cursó estudios primarios y secundarios en la Escuela San Vicente de Paúl, en el distrito de David, de la provincia de Chiriquí. Luego de concluir su estudio secundario, en 1967 obtiene su licenciatura en Administración de Empresas con especialización en Finanzas en la Universidad de Notre Dame. Carreras políticas. En 1976 fue elegido por el general Omar Torrijos para ser el ministro de Hacienda y Tesorero. Luego, en marzo de 1979, fue uno de los fundadores del Partido Revolucionario, del cual fue nombrado en 1982 como secretario general. Al principio de 1991 volvió al PRD, luego de distanciarse del mismo por el presidente general Noriega, y nuevamente obtiene el cargo de secretario general del partido, para así formar parte del Comité Ejecutivo Nacional del PRD. El domingo 8 de mayo de 1994, representando al PRD, ganó las elecciones con el 33.3%, quedando en segundo lugar Mireya Moscoso, del Partido Panameñista, que obtuvo el 29.4% de los votos. De tercero llega Rubén Blades, del Partido Papá Egoro, con 17.1%, seguido de Rubén Darío Carles, del Partido Molirena, con 16.1%. Eduardo Vallarino, por el Partido Democrático Cristiano, con 2.4%. Samuel Lewis Galindo, por el Partido Solidario, con 1.7%. Y José Salvaña Muñoz, el Partido Panameñista, con un 0.3%. Sucedió en el cargo Guillermo Endara Garibaldi. Su gobierno se caracterizó por las políticas de libre mercado que incluyen las modernizaciones del país, con la entrada de Panamá en las organizaciones mundiales del comercio en 1997.
Hasta este punto es importante destacar la infraestructura del país bajo su mandato con la ampliación de la carretera interamericana y la construcción moderna del corredor que bordea la capital panameña. De seguido tenemos a Mireya Moscoso. Nació el 1 de julio de 1946 en la comunidad de Pedací, Panamá, y obtuvo el título de decoradora de interiores en Miami. A los 18 años contrató nupcia con el médico político panameño Armudio Arias Madrid, de 63 años, quien hasta este entonces había sido 2 veces presidente de la República de Panamá, y que lo fue en tercera vez en 1968, cuando fue derrocado por una rebelión militar embarcada por el mayor Boris Martínez, y segunda por el teniente coronel Omar Torrijos Herrera, nombrándose a sí mismo heredera política de sus difuntos esposos. Se hace con la presidencia del partido de Armudio Arias, luego de reescribirse al partido político custodio de la doctrina panameña, en un solo día al principio de 1990, cambiándole el nombre a Partido Armulista, partido en las elecciones presidenciales de 1994, donde fue vencedora al expresidente Ernesto Pérez Vallarino por un estrecho margen, en las elecciones más transparentes hasta el momento, donde la historia del país, sin embargo, se reorganizó y participó nuevamente en 1996, esta vez consiguiendo la victoria de manera contundente en las elecciones presidenciales, capitalizando la fuerza opositora y destacando la membresía de la base del Partido Revolucionario Democrático, presunto gobierno de líneas torrigianas. Desde 1999 al 2004 rigió la presidente Moscoso. En su administración desarrolló un plan de reforma fiscal que enfocó la tributación en el consumo. Por primera vez en Panamá, artículos considerados de lujos como yates, vehículos de alta gama y otros productos de ese tipo fueron gravados con una tasa adicional de un 5% de existencia al momento. Durante su gestión se celebró el consumo de Miss Universo en el 2003, evento que representaba un trampolín y explosión sin presencia para el turismo del país, y también en el centenario de la República de Panamá. El 3 de noviembre del 2003 hubo desfiles y marchas en todo el territorio nacional que cubrieron las principales calles y avenidas del país, y a la celebración del casco antiguo asistieron diversos líderes extranjeros como Marta Sahagún de Mexico Fox, primera dama de México, Francisco Flores, presidente de El Salvador. Ese día Moscoso dio un discurso en cadena nacional. A poco tiempo de finalizar su periodo presidencial, inauguraron el segundo puente sobre el Canal de Panamá, puente centenario. Sin embargo, fue cuestionado por la inauguración antes de la obra que estuviera concluida. Omar Torrijos es hijo del general Omar Torrijos Herrera y de la educadora Zenia Espino. Tras culminar sus estudios primarios en la ciudad de Panamá, obtuvo título en Ciencia Política en 1986 y Economía en 1998 en la Universidad de Texas. Entre 1988 y 1993 trabajó en el McDonald's en la ciudad de Chicago, donde ocupó cargos de gerente administrativo y operativo. Además, ejerció profesionalmente en forma privada como asesor económico,
firma internacional en tema de comunicación, construcción y en la industria marina. En el año 1992 marcó el inicio de su liderazgo político. Asume la dirección del Frente de la Juventud del Partido Revolucionario Democrático como primer secretario, destacándose rápidamente, convirtiéndose en el dirigente de la nación del partido. Desempeñó durante el gobierno de la presidenta Ernesto Pérez Vallarino como viceministro del Gobierno y Justicia, posición desde donde realizó la modernización del sistema penitenciario nacional. Por esta útil se hizo merecedor de reconocimiento en la Organización de las Naciones Unidas. El día 1 de septiembre, el presidente electo Martín Torrijos fue investido como presidente constitucional de la República de Panamá para el periodo 2004-2009 por el presidente de la Asamblea Legislativa, Jerry Wilson, además de los dos vicepresidentes de la República, Samuel Lewis Navarro y Rubén Arrosemena. A la toma de posesión asistieron, entre otros, el secretario de Estados Unidos, Collins, y el príncipe de Asturias, presidente de América Latina, y más de 70 representantes de los países con los que Panamá mantiene relación diplomática. Torrijos asumió la presidencia de la nación bajo una serie de tensiones internacionales con los gobiernos de Venezuela y Cuba, producto de un indulto otorgado a escasos días de concluir el mandato de la presidenta Mireya Moscoso a Luis Posada Carriel y otros 5 anticastrenses en agosto del 2004. Ambas naciones rompieron relaciones diplomáticas ya que carecían de requerido justicia en Cuba y Venezuela. Sin embargo, el gobierno de Torrijos normaliza la relación diplomática con ambas naciones. El cambio está en marcha y se acabó el relajo. Son una de las frases caracterizadas por Ricardo Martinelli Berrocal, un panameño elegido el 2 de mayo del 2009 como presidente de la República de Panamá, con una mayoría de 60.3%, uno de los más grandes márgenes obtenidos por candidatura presidencial en los últimos 15 años. Su periodo presidencial en julio del 2009 hasta julio del 2014. Ricardo Martinelli Berrocal, exitoso hombre de negocio y dueño de una de las cadenas de supermercados más grandes del país, Super 99. Nació el 11 de marzo de 1952 en la ciudad de Panamá y después se inició en su carrera política. Ha puesto de manifiesto poder en práctica un estilo distinto a la tradicional, poniendo como delante los intereses del pueblo y pensamientos, siempre en la mayoría más necesaria. Hombre trabajador, sencillo, visionario, líder, humanista y de gran corazón, Ricardo Martinelli es hijo de don Ricardo Martinelli y doña Gloria Berrocal de Martinelli. Está casada con Marta Linares de Martinelli. Tiene 3 hijos, Ricardo Alberto, Luis Enrique y Carolina Isabel. Martinelli Berrocal realizó sus estudios primarios en el Colegio La Salle, donde obtuvo el título perito mercantil. Su bachiller lo realizó en Statue Miller College en Virginia, en Estados Unidos. Obtuvo posteriormente una licenciatura en Administración de Negocios con especializaciones en Mercadotecnia en la Universidad de Harvard y estudió una maestría financiera, la Escuela de Negocios Internacionales y Numerosas Américas con sede en Costa Rica. Culminando su estudio, Martinelli se desempeñó como su gerente en 1980,
y en 1981 inició su ascenso a las carreras laborales en Supermercados 99. Como administrador de almacenes, eventualmente se convirtió en dueño de los supermercados, transformando una exitosa cadena de super. En el ambiente empresarial, Berrocal ha sido presidente importante, socio, inversionista. Se ha desempeñado como miembro de la junta directiva varias empresas en el país, entre las cuales se destaca la empresa azucarera La Victoria y la empresa ERA y la fábrica de plásticos. Juan Carlos Varela, reconocido como líder y promotor del diálogo y la conciliación a nivel global. Nació en Panamá el 12 de diciembre de 1963. Es ingeniero industrial de profesión, graduada en Georgia Instituto Tecnológico en los Estados Unidos. Su trayectoria en el sector político data desde el año 20. Participó activamente en la primera campaña a la presidencia de Mireya Moscoso en 1994. Además fue presidente del Partido Panameñista en el periodo de 2006 al 2014. En el 2009 fue elegido vicepresidente de la República de Panamá y además fue designado como ministro de Relaciones Exteriores. Como vicepresidente le correspondió medir exitosamente diversos conflictos a nivel nacional y además surgió la creación de una Secretaría de Metro de Panamá con entidad independiente. Como canciller creó la Comisión de Altos Niveles para defender los servicios internacionales y financieros, encargado de analizar los retos de plataforma financiera y de servicios internacionales. Junto a los Estados Unidos logró implementar tratados de promoción comercial y además la firma de un acuerdo internacional importante. En el 2011, dado situaciones complejas enfrentadas con el entonces presidente Ricardo Martinelli, junto a Varela, renunció a su puesto como ministro de Relaciones Exteriores y pasó a ser parte de la oposición. El 5 de mayo del 2014 fue elegido presidente de la República de Panamá. Desde la campaña electoral se comprometió a transformar la política de un negocio. Además propuso programas sociales y renovaciones a Colón, Barrio Seguro, Techo Esperanza, Panamá Bilingüe y muchos otros programas más. Igualmente, Juan Carlos Varela entró a proyectos emblemáticamente institucionales y técnicos enfocados a educaciones técnicas para la población panameña. En el centro regional, asistiendo humanitariamente, opuso opiniones que ayudaban a la logística para atender de manera inmediata a los países que se vieran afectados por la crisis. Laurentino Cortizo Cohen nació en la ciudad de Panamá el 30 de enero de 1953. Es un administrador, ganadero, político panameño. Desde el 1 de julio del 2019 es el actual presidente de la República de Panamá, con un total obtenido de 33% de votos. Miembro del Partido Revolucionario Democrático, fue asimismo integrante de la Asamblea Legislativa entre 1994 y el 2004. En el 2004, durante la presidencia de Martín Torrijos, fue ministro del Desarrollo Agropecuario, pero renunció al cargo el 6 de enero del 2006 por estar en desacuerdo con ciertas cláusulas del Tratado Libre de Comercio entre Estados Unidos y Panamá, en especial que Panamá flexibilizara su mediación y sanitaria ante los Estados Unidos. Nació en la ciudad de Panamá, siendo su padre Laurentino Cortizo, de origen español, y Esther Cohen, su madre, de origen hebreo.
Cursó estudios en la primaria del Colegio Javier y en la secundaria en La Salle, en Nicaragua. Realizó estudios en la Academia Militar de Bayard y obtuvo título de licenciatura en Administración de Empresas en la Universidad de los Estados Unidos. Realizó una maestría administrativa de empresas y estudios y un doctorado en comercio internacional y mercadeo. El presidente Cortizo asumió el cargo como presidente el 1 de julio del 2019. Sus primeras medidas están centradas en reformar la característica económica y propuesta de reforma a la Constitución panameña. El gobierno de Cortizo anunció en comunicados de prensa el lanzamiento del Pacto Bicentenario Cerrando Brecha con la Desigualdad y la Pobreza, que comenzó el 26 de noviembre del 2020. Su finalidad es lograr acuerdos nacionales en materia de salud. Caída del muro de Berlín. Se conoce como caída del muro de Berlín a la culminación de una serie de eventos que se iniciaron del 6 y 7 de noviembre y finalizó el 9 de noviembre de 1989 con la apertura de la frontera entre la República Federal de Alemania y la República Democrática de Alemania, así como la destrucción de parte del muro que dividía la ciudad de Berlín. Desde 1961, la ciudad de Berlín estaba dividida en dos sectores, por una muralla que separaba el sector bajo contra la RFA de orientación capitalista, del que pertenecía a la RDA de gobierno comunista, Asociación y Unión de la República Socialista Soviética. Este muro había sido construido en pocos días, a partir de agosto de 1961, por el gobierno de RDA para evitar la continuación, migración y población hacia el sector occidental de la ciudad que pertenecía a la RFA. Durante 28 de años separó los dos sectores. La ciudad impidió el contacto entre sus habitantes. La destrucción del muro por parte de los propios ciudadanos durante la noche del 9 de noviembre es considerada como simbolización del fin de una era y la reunificación de Alemania. En 1989, la crisis de la economía soviética llevó a recordar a la ayuda financiera que brindaba a los países del bloque comunista, incluida la RDA. Como consecuencia, aumentó el descontento social y se sucedieron protestando popularmente en todo el país del bloque. El 17 de agosto de 1989, Hungría abría por una hora una frontera con Austria y en septiembre de ese año la abrió definitivamente. Esta situación fue aprovechada por unos 60.000 ciudadanos alemanes para salir de la República Democrática. Muchos de ellos pidieron asilo en la Embajada Federal. En octubre de 1989, las protestas eran masivas. Alemania Oriental obligaba a renunciar de su presidente, Erich Honecker. Los números tuvieron que introducirlo algunos cambios importantes, como la autorización de los alemanes orientales. El 9 de noviembre, en una conferencia presente, se anunció de manera general que se abrirían las fronteras entre las dos Alemanias. Las situaciones se precipitaron cuando la pregunta de un periodista italiano, Richard Hermes, sobre cuánto se haría efectiva esa apertura, tomó por sorpresa a los responsables de Alemania, que respondieron inmediatamente. La conferencia se transfirió directamente a miles de alemanes orientados
que precipitaron hacia la propuesta de la frontera y la atravesaron frente a los guardias que no se atrevían a disparar. Del otro lado, los alemanes occidentales recibieron en un clima de fiesta durante la noche del 9 y 10 de noviembre. Los mismos berlineses comenzaron a destruir el muro y una multitud cruzó hacia el sector occidental. Causas que trajo consigo fueron la crisis de la confianza en los dirigentes comunistas a causa de la ineficiencia. Trajo consigo las manifestaciones del descontento social y las obligaciones en el control de la población. Trajo consigo la apertura de la frontera húngara, que provocó movimiento masivo de población, y trajo consigo el aumento de apertura de la frontera entre República Democrática de Alemania y la República Federal de Alemania. Entre sus consecuencias está el colapso de la República Democrática de Alemania en 1990. Sin lugar a duda, la globalización ha traído consigo muchos beneficios para la sociedad. Es innegable cómo al nivel de transporte, conocimiento o comunicación, las ventajas han sido enormes. Sin embargo, esta interconexión mundial también hace que las competencias sean cada vez más exigentes. Empresas que se paran o dejan de innovar, empresas que tienen que cerrar. Pero lo que por un lado puede ser ventajoso, por otro puede ser desventajoso. Es decir, desde el punto de vista del consumidor, es una ventaja ya que cada vez se mejoren productos a bajos costos. Pero desde el punto de vista del empresarial, supone un esfuerzo continuo. Ventaja de la globalización. En el mercado más grande, cada vez se hace más grande debido a cada vez que hay más acuerdos comerciales y tratados de libre comercio que esperan hacer más homogéneo y fácil del proceso de comercialización internacional entre las diferentes naciones del mundo. Economía de escalar. Al mismo tiempo que los mercados se amplían, las empresas aprovechan para producir más aún hacia el menor costo. Lo anterior ampliado a los márgenes de beneficio aumenta, lo cual produce a su vez que los empleos estén en mejor condiciones laborales. El ascenso tecnológico, la interconexión, la comunicación, los transportes que permiten la producción de las altas tecnologías en tiempo récord. Además, las transformaciones de conocimiento se realizan muy rápido, aunque a veces provoca plagio y copia, y también produce que se innove más rápido para generar una diferencia de producción. La desventaja de la globalización: el aumento de componentes. A menudo el aumento de la competencia es positivo para la economía. Las empresas compiten y producen mejores productos a menor costo. Sin embargo, aunque la competencia no pueda afectar positivamente al consumidor, como empresario exige estar a la vanguardia de acontecimientos. Estos puntos es ventajoso y desventajoso. El consumidor más exigente, dado que los productos son cada vez mejor y los procesos de comunicación más rápidos. Los consumidores están cada vez mejor informados. Consecuencia, los requisitos exigen un producto a nivel tecnológico, al nivel humano. Menores márgenes. Las relaciones con competencia, el aumento de esta puede provocar un ajuste de coste. Muchas empresas reducen costos para sobrevivir y seguir siendo competencia. En ocasiones esto repercuta con los salarios de los empleados, que podría verse afectado directamente.
En otras ocasiones, las empresas se trasladan a otros países y cierran la empresa, dejando a través mucho desempleo, claro, pero la innovación es constante. La innovación es otro punto que puede ser positivo para estas empresas, ya que ofrecen productos mejorados. Sin embargo, esto es un riesgo empresarial, pero las empresas que no invierten e innovan seguirán quedándose atrás. Lo mismo ocurre con otros países. Aquellos países que no invierten o innovan podrían verse crecientemente lastrados y con ello las condiciones de vida de las poblaciones también podría verse muy afectadas.